en la casa de su Padre, que les ama infinitamente. Reconocemos en este momento la palabra de Dios en un tema que tenemos para el día de hoy, al cual les voy a invitar a usar como referencia el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 y versos 13 al 22. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice en esta hora de la siguiente manera. Repito, Juan 2, del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este es el texto bíblico para hoy y la imagen que lo representa. El tema de esta mañana es una iglesia que protege los derechos humanos con la palabra de vida. ¿Cómo usted y yo podemos relacionar el tema con el texto, con la vida, con la iglesia y con el reino de Dios? Porque me temo que posiblemente el tema de los derechos humanos a veces queda un poco al margen de la discusión teológica y bíblica desde el ámbito de la iglesia. No sé qué les parece a ustedes, puede ser que estén en desacuerdo conmigo y no hay ningún problema. Pero en la mañana de hoy, el texto del Evangelio de Juan nos invita a considerar un tema pertinente para nuestro tiempo. Yo puedo dar, por ejemplo, porque son las situaciones que más cerca están del tema denominacional de nuestro concilio, que la hermana Palmira Ríos González, que se congrega en la Iglesia Evangélica Unida de la calle Arzuaga, es una defensora de los derechos humanos en general y raciales y de la mujer en particular durante muchos años. Esta hermana ha ocupado el puesto de comisionada y presidenta de los derechos civiles a nivel de gobierno, además de la cátedra institucional que ha ejercido durante muchos años de su vida, llevándole esta experiencia a fungir como decana interina del Seminario Evangélico de Puerto Rico por algún tiempo. Una hermana sencilla, humilde, allí sirviendo en la iglesia de Arzuaga, que muy bien en algún momento podríamos tenerla aquí también. Y mientras pensaba en el tema, también pensaba en lo que ocurrió
en Vieques en el 1999, cuando un grupo de pastores, pastoras y líderes de nuestra iglesia, Sammy, cogieron una lanchita y se fueron para Vieques, porque estaba en pleno apogeo la discusión del tema de las implicaciones de la Marina de los Estados Unidos en Vieques y por consiguiente en Puerto Rico, porque Vieques, aunque es una isla que está retirada, ¿verdad?, por un cuerpo de mar, es parte de Puerto Rico. Y mientras veía las fotos de ese álbum, veía, por ejemplo, a Luis Rosario, Débora, con 20 y tantos años menos, el reverendo Baldo Malavé, la hermana Mercedes de León, el reverendo Ricardo Suárez, el reverendo Gilberto García y líderes de la comunidad viequense que unieron esfuerzos con gente de la política, por ejemplo, y con... es que no hay casualidades en la vida, ¿verdad? Porque finalmente todos conocemos la historia que la Marina salió en el 2001. Entonces yo les pregunto, ¿eso es parte de la afirmación, de la denuncia de salvaguardar los derechos humanos de la gente? Usted dirá, ¿verdad? Porque tampoco pretendo que usted esté de acuerdo absolutamente en todo. Yo lo creo importante porque hoy abordamos este tema a la luz de un pasaje de la Escritura controversial también. Pero les decía que hay un dicho que dice que lo que se hereda no se hurta, y lo podemos aplicar a esta joven que se llama Andrea del Mar Malavé, que es residente viequense y que es una activista por los derechos también humanos y por los derechos de la mujer en muchos niveles. La han entrevistado, ha estado en distintos foros de la discusión pública del país y eso también es parte de la defensa de nuestros derechos. Y así usted podría ampliar la lista y decir, por ejemplo, la injerencia de la iglesia en preservar y afirmar los derechos de la vejez, para poner un ejemplo. Y reconocer las ayudas y distintos foros que hay en nuestro país para gente de distintas generaciones con distinta problemática, foros a los que pudiéramos acudir. Muchas veces no lo hacemos por el desconocimiento que tenemos de estas ayudas, pero ahí están estos foros. Yo creo que la discusión de hoy va en la línea de lo que pretende el Evangelio de Juan, es decir, el escritor del cuarto evangelio en nuestra Biblia, en el sentido de lo que narra en esta ocasión del capítulo 2 del libro de Juan. Que dicho sea de paso, lo ubica Juan al principio de la gesta ministerial de Jesús. Ustedes saben que Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y que después de eso, después que habla de Juan el Bautista y su rol como precursor de Jesús, lo siguiente que hace Juan es describir el milagro de las bodas de Caná. ¿Cierto? Y después de eso, donde Jesús está invitado a una fiesta, que de hecho, ¿verdad?, Iván traía esa referencia el domingo pasado, y acabarse el vino y todo el resto de la historia que nosotros sabemos, Juan ubica el incidente de Jesús en el templo, en la ciudad de Jerusalén. Les digo que está al principio
de manera interesante porque esto contrasta con el orden en que el resto de los tres evangelios ubica este incidente en cada uno de esos evangelios. Y los ubica al final de la narración, como queriendo implicar que la acción de Jesús en el templo encendió la chispa para el eventual arresto y consecuente muerte de Jesús. Pero Juan lo pone al principio del ministerio de Jesús. Y allí, como hemos leído, hay una persona que llega y se indigna con lo que ve. A mí me gustaría poner en letras resaltadas este primer comentario. ¿Para qué nos sirve la indignación? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos indignado, ¿o no? Por alguna injusticia, por algo con lo cual no hemos estado de acuerdo, por algo que entendemos que violenta los derechos más fundamentales establecidos en la palabra por Dios para el ser humano. ¿Qué hacemos cuando nos indignamos? Cuando vemos que algo no está correcto. Porque la opción para nuestra vida, a mí me parece que está dibujada de manera clara en este pasaje del libro de Juan. Entonces, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús, como leímos, comienza a virar las mesas. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Sí, se sintió indignado, pero la pregunta sería, ¿por qué se sintió indignado? Porque no era nada malo que hubiese gente vendiendo animales, ¿sabes? Porque eso era lo que establecía la ley. Entonces, si no era eso, ¿cuál era el problema? Que aquel animalito que podía quizás costar $3, entonces se le ponía 15. Porque detrás de eso había un beneficio para la gente. Y como Jesús lo sabía, tuvo aquella acción ese día. Pero eso es parte de la historia y yo creo que es parte importante, por eso lo quiero traer. Pero además de eso, a mí me parece que hay un tema que va en un carril paralelo a la reflexión de la palabra, que aún es más importante. Y reitero la pregunta, ¿qué hacemos cuando algo nos indigna? Porque después que Jesús volteó las mesas y dijo lo que dijo, ¿verdad? Que la casa de Dios no era lugar para mercado, sino que era la casa de la oración y de la adoración a nuestro Dios. El relato no termina diciendo que Jesús se fue para su casa indignado, sino que esa indignación la llevó a una consecuencia superior. Y ya hemos dicho en la lectura que Jesús le narra, me lo imagino frente al templo, diciendo, ese templo será destruido y en 3 días será levantado. Yo creo que ahí hay un punto importante en la lectura para hoy. Ese templo que ustedes ven será destruido y en 3 días será levantado. ¿A qué se refería él? ¿A la estructura de piedra? ¿Al edificio que había costado mucho erigirlo?
y que a propósito era imponente y que era el símbolo de la ley, de la adoración a Dios, de la tradición religiosa judía más elevada. Eso, según la trama de la historia, es lo que posiblemente entendieron los discípulos, que Jesús se refería al templo estructura, mas Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo, que iban alegadamente a destruir. Y les anticipó que ese templo, que era su propia vida, aquella que el mismo Evangelio de Juan declara que la palabra de Dios había decidido encarnarse en un ser humano, esa palabra en forma de cuerpo sería tratada de destruir en una cruz. Y yo creo que es importante porque este año nosotros vamos a celebrar la Semana Santa, la última semana de este mes. Y se supone que este camino preparatorio nos abra el entendimiento, nos sensibilice el corazón para llegar hasta el momento que nos va a poner a los pies de la cruz. Y reiteramos, ¿qué hacemos cuando nos indignamos? En ese campamento que hubo un despliegue entre la vida cotidiana, el tránsito a través del mar, la convivencia entre varios sectores representados allí, dicho sea de paso, había que caminar con cuidado porque todavía la isla tenía algunos artefactos que podían ser peligrosos, ¿verdad? Y en un momento dado, nuestro reverendo Osvaldo Malavé encontró una pieza en el piso de metal oxidada. Y se le ocurrió, yo me imagino, ¿verdad?, que al entrar en una reflexión sobre lo que había encontrado y sobre las posibilidades de significado con ese objeto, se le ocurrió lijar esta pieza y pulirla tal como nosotros la vemos hoy aquí. El nombre técnico lo desconozco, pero es un artefacto explosivo, ¿verdad? Que no... Hay que tener mucha creatividad para saber lo que esto significa. Y se le ocurrió que este artefacto explosivo que podía causar tanto daño podría convertirse en una copa de comunión, en un símbolo para la vida. Yo me imagino que lo llegaría a usar, ¿verdad? Para echarle vino aquí, echarle jugo de uva aquí. Ahora, imagínese usted lo que representan los elementos para nuestra vida. Cuando nosotros miramos esa imagen y vemos esas ovejitas y pensamos en lo que hoy significa el derecho a la vida, que incluye la vida de toda la creación, a veces no podríamos entender de dónde el ser humano saca algunas cosas. Pero ahí está. Ahí está la historia para nuestra reflexión, para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Y yo creo que no podemos sentirnos plenamente satisfechos con lo que hemos hecho. Yo creo que siempre hay un margen de inconformidad para que la iglesia sea aún más proactiva en favor de los derechos humanos. Y en algunas causas vamos a estar divididos en la opinión. Y no pasa nada, no pasa nada. De eso se trata. Pero lo importante es que cuando haya un derecho fundamental de la vida, establecido en la palabra de Dios desde el Génesis y el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos,
y ese derecho fundamental de la vida se vea afectado, la iglesia está llamada a unirse en un solo propósito, a unir su voz en una dirección. Ejemplo, esta semana habrá un despliegue en contra del aumento de la luz. ¿Cuántos saben eso? Porque en el Tribunal Federal están dirimiendo este asunto. Y hay, claro, una campaña súper estructurada para este propósito. Entonces uno dice, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero son unos centavitos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando usted suma unos centavitos y le suma los otros centavitos, eso se va convirtiendo en un costo que es insoportable. Y por ejemplo, para solamente mencionar un renglón, hay gente en este país que con su negocito quiere echar para adelante. Oiga, y se esfuerzan y hacen esto y van allá y buscan de acá y buscan recursos. Y a veces es casi imposible. Entonces la iglesia está también para esto. Les dije que el tema era controversial, ¿verdad? El tema de la palabra de Dios era controversial porque nos presenta a un Jesús distinto. Porque el Jesús del Evangelio ha reiterado consistentemente que el Evangelio que ha recibido de parte de Dios es un evangelio para la paz, para el amor, para la justicia. Lo que sucede es que a veces la justicia entra en conflicto con el amor. ¿En qué sentido? En que a veces un acto que nos causa indignación va a requerir una voz firme de parte de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, yo pienso que tenemos mucho camino por recorrer. Yo pienso que la voz de la iglesia debe ser aún más activa cuando hay en la página de nuestra historia esfuerzos como lo que les he mencionado, que son a favor de esa defensa de los derechos humanos. Pero mientras haya injusticia, mientras haya, por ejemplo, viejitos desamparados, mientras haya que en este mes hay un día, ¿verdad? Un día en que se reconoce aquellas mujeres, ¿verdad? Que fueron asesinadas en pleno trabajo. Pues en este mes hay una oportunidad para levantar la bandera de la fe, pero junto con ella levantar la dignidad del ser humano. Dignidad que ha sido puesta en nuestro corazón como semejanza de Dios. Porque es el sello que Dios ha puesto en su corazón para decirle a usted y decirme a mí y decirle a toda la creación que esa creación está impregnada con la esencia divina. Y que si para algo hay iglesia en esta tierra, es precisamente para defender eso. Entonces ahí yo creo que no hay controversia, ¿verdad? Cuando se trata de defender la dignidad del ser humano. Este tema me lo dio el comité de programa. Así que usted pelee con el comité de programa, ¿verdad? Porque es un tema asignado, pero dicho sea de paso, ¿verdad? Es un tema que está entrelazado a el texto de ese día. Entonces yo creo que hay mucho por descubrir de este texto porque
usted bien pudiera releerlo y analizarlo mejor, les digo con todo mi corazón que no espero que usted siempre esté de acuerdo conmigo. Usted entiende eso, iglesia. Soy claro cuando digo eso. No lo pretendo porque sería nefasto. Yo espero que usted difiriera de mí en algunas cosas y lo agradecería. Pero cuando nos toca defender lo que tenemos que defender, pues también tenemos que pagar el precio del desacuerdo, de la crítica, de lo que venga, de lo que venga. Fíjese que Jesús, con hacer esto y otras cosas, se buscó la muerte. Pero el templo que trataron de destruir, a los 3 días resucitó de la tumba. Para nunca jamás ser destruido por mano humana ni por ninguna otra cosa. Hasta el punto que anticipó que ninguna obra creada, ninguna potestad de donde viniere, iba a destruir la iglesia. Así que usted camine de frente, siempre con la vista erguida, mirando como al invisible, como dice la palabra de Dios. Reconociendo que usted está puesto aquí con un propósito y que parte de ese propósito es defender la dignidad humana como lo hizo Jesús. Y decimos en esta mañana que así nos ayude el Señor. Dios les bendiga. Pastor, usted nos lleva a la bendición final, por favor. Les invito a estar en pie y que en esta mañana usted le diga en sus palabras al Señor, Señor,